de dónde hilar en este momento y creemos que es uno de los temas del cirujano general definitivamente, por lo cual se revisó de esta manera. Pues esto está quedando grabado y pues se va a quedar como un documento también de la parte de estudio y de aproximación, ya que se hizo una revisión pues exhaustiva de las 4 sesiones que se hicieron. El tema de hoy es la parte de lo de preparación de la pared. ¿Cómo preparo yo al paciente? Al paciente mirándolo como paciente y la pared abdominal como una unidad funcional. Entonces, Orlando, hágale pues, hermano. Bueno, buenos días, apreciados doctores. Vamos a continuar con este módulo de hernia incisional. Hoy el tercer capítulo, como lo menciona el doctor Zuluaga, hablaremos de la planificación preoperatoria y la valoración de la pared abdominal. Declaro que no tengo conflictos de interés en esta presentación y quiero iniciar con esta diapositiva, puesto que se ha generado muchas definiciones de este concepto. Entonces, básicamente los pacientes que van a ser llevados a cirugía de hernia ventral inmensas, que requieren de otro tipo de terapias para ayudar a la expansión de los tejidos de la pared abdominal, entran en este concepto que es la hernia con pérdida de dominio. Y los autores de este artículo, publicado a inicios de este año, quienes fueron 20 expertos internacionales que hacen parte de diferentes sociedades de pared abdominal a nivel mundial, lograron ponerse de acuerdo y unificar el concepto en cuanto a la hernia con pérdida de dominio. Debe cumplir con estas 3 características, ¿sí? La primera, que sea irreducible debido a la falta de espacio en la cavidad abdominal. La segunda es que el cierre de la fascia primario no se pueda realizar sin técnicas reconstructivas adicionales. Y el tercer punto es que en caso de que usted realice un cierre primario, esto conduciría a un síndrome de compartimento abdominal. Esta es la definición operativa que se ha aceptado hoy en día. Los pacientes con hernias con pérdida de dominio son hernias crónicas, ¿sí?, de la pared abdominal. Usualmente son grandes, en la clasificación las tenemos que son mayor de 10 centímetros. Y lo que sucede es que gran parte de las vísceras abdominales se encuentran en ese saco herniario, ¿sí? Hay una desproporción entre lo que se llama el continente, que sería la cavidad abdominal, ¿sí?, y el contenido, vísceras. ¿Me están escuchando? Perfecto, perfecto, Orlando. Bueno, y cuando los llevamos a el reparo, la reducción aguda de estos pacientes con hernias con pérdida de dominio, generaría un compartimento abdominal si no se llevan a cabo otras estrategias preoperatorias. La fisiopatología de la hernia con pérdida de dominio se basa en que es una hernia muy grande con un saco herniario que contiene vísceras, y estas vísceras están edematosas, aumentadas de tamaño en su diámetro, engrosadas, y ese engrosamiento, esa inflamación crónica de estas vísceras genera formación de adherencias entre ellas, y la contracción progresiva de los músculos abdominales hace que esas vísceras estén en contacto muy estrecho con el tejido celular subcutáneo, a tal punto que puede llegar a presionarlo y comprometer la irrigación de la piel en esa zona donde están en mayor contacto, ¿sí?, generando isquemia y zonas de úlceras con posterior formación de fístulas en algunos casos. Entonces aquí viene el primer concepto, es si tenemos un saco herniario con vísceras que están edematosas, lo que debemos de hacer es disminuir el edema, ¿sí? Y tal vez esta es la base fundamental del neumoperitoneo preoperatorio, lo cual
genera una disminución de ese edema de las vísceras que se encuentran en ese saco herniario y de esta manera descienden nuevamente a la cavidad abdominal. Podemos, para simplificar el caso, es que un paciente con una hernia con pérdida de dominio es aquel paciente que se ha generado prácticamente dos cavidades abdominales, la cavidad abdominal natural y la segunda cavidad que sería esa hernia ventral, ¿sí? Entonces hay el contenido intestinal va a estar en esa segunda cavidad abdominal, en este caso la hernia, el saco herniario, y esa adaptación crónica es la que ha generado ese edema a los tejidos y fibrosis y adherencias. Entonces, lo primero, la disminución de ese edema con el neumoperitoneo. Y cuando hablamos de la contracción progresiva de los músculos abdominales, tenemos el segundo concepto, es la relajación, que la podemos lograr con la toxina botulínica, ¿sí? Que se utiliza de forma preoperatoria. Ya vamos a ver las indicaciones. Una técnica ideal para esto en realidad no existe. En la actualidad aún no se ha logrado dilucidar. Se debe considerar que el objetivo principal de la cirugía de este tipo de hernia es restituir la anatomía y fisiología de la pared abdominal. Se debe considerar la pared abdominal como un órgano y como órgano su función es proteger los tejidos y los contenidos intraabdominales. Pero antes de pasar a definir qué paciente es el que se va a beneficiar de cierto tipo de método preoperatorio, debemos de clasificar y estadificar adecuadamente esta hernia. Esto ya lo hemos visto en las clases previas, pero quería recordarles la clasificación de la hernia incisional ventral, ¿sí? Que la podemos definir como pequeña W1 menor a 4 centímetros, mediana de 4 a 10 centímetros y las grandes que son mayores de 10 centímetros o donde hay pérdida de dominio. Una vez hemos clasificado la hernia como pequeña, mediana o grande, vamos a estadificar el riesgo del paciente. Hay unos factores inherentes al individuo y otros factores operativos, ¿sí? Que dependen del tipo de técnica quirúrgica, si utiliza refuerzos con mallas o si utilizó una técnica más avanzada de reconstitución de la pared abdominal. Entonces, todo esto es un riesgo, esto es una cadena donde debemos de sopesar riesgo-beneficio, ¿sí? Porque existe un riesgo de usted no operar al paciente con una hernia incisional, ¿sí? Dentro de esos riesgos de no operar a los pacientes está en que posiblemente le puede llegar al servicio de urgencias con una emergencia quirúrgica debido a una estrangulación de esa hernia, muy raro, pero puede suceder. Riesgo de que el paciente incremente el dolor, ¿sí? Y que aumente el tamaño de ese defecto herniario. Pero también existe el riesgo de que si usted lleva al paciente a cirugía, pueda requerir reoperaciones a futuro, que esa hernia recidive, complicaciones como tal de la hernia, ¿sí? E infecciones del sitio operatorio o de la malla si utiliza un material protésico. Entonces, lo que nos define en realidad si llevar o no al paciente a cirugía son los síntomas del paciente y todas las comorbilidades, ¿sí? Determinar que el paciente esté en metas, que el riesgo médico sea bajo, la complejidad del reparo no sea tan alta y que el cirujano tenga la experiencia adecuada para llevar a cabo el procedimiento. Hay unas contraindicaciones para la cirugía electiva y es cuando estamos frente a un paciente que tiene una hernia incisional, pero cuya expectativa de vida es menor a 2 años. Entonces el paciente mejor déjelo tranquilo. Paciente que tiene un cáncer metastásico con cirrosis avanzada, enfermedad cardiopulmonar severa, o aquellos que tienen superobesidad definido como un índice de masa corporal mayor a 50, o en los que el estado funcional del paciente es deplorable. Estos pacientes se contraindican para llevar a cirugía electiva porque en realidad es más el daño que se les puede hacer que el beneficio que se lograría en ellos.
Para determinar qué pacientes tienen más riesgo cuando vamos a llevarlos a cirugía, surge este estudio, ¿sí? Este es un estudio de cohortes prospectivas publicado en el 2015. Lo hicieron con 500 pacientes entre los años 2009 y 2012 y el seguimiento fue hasta 48 meses. Aquellos pacientes que llevaron a una hernia, a un reparo de una hernia ventral. Encontraron que de las complicaciones de la herida estuvieron asociadas en el 18%, ¿sí? Dentro de la dehiscencia de la sutura, seromas, accesos de la pared, o infecciones de la malla en un 2.2%. También trataron de identificar como tal el costo que genera tener una infección de la herida quirúrgica o de la malla. Encontraron que lo más costoso que podía representar en la primera hospitalización eran las infecciones de la malla, ¿sí? Y en las en las reconsultas subsiguientes también es lo que más costo genera al servicio de salud, las infecciones de la malla. Hicieron una regresión logística y un análisis multivariado donde determinaron diferentes factores de riesgo que menciono a continuación. Un segundo. Dentro de estos factores de riesgo encontraron que si usted estaba haciendo la cirugía y de forma inadvertida logró perforar una víscera o el paciente tenía un estoma, una ileostomía o una colostomía previa, el riesgo de presentar infección de la malla e infección del sitio operatorio era 2.7 veces más, al igual que si el paciente ya tenía una ventrorrafia previa, riesgo aumentado de complicaciones, casi el triple, o cuando el paciente consume tabaco, riesgo 2 veces más, al igual que la infección activa en la cirugía, una fístula que no se ha logrado controlar, pacientes diabéticos o aquellos obesos, y en este caso encontraron que se aumentaba el riesgo 1.1 veces más cuando sobrepasaba el índice de masa corporal de 26. ¿Sí? Por cada unidad de índice de masa corporal aumentaba el riesgo de 1.1 veces más. Esto es algo, pues entonces ellos logran sacar un score y para efectos prácticos también una aplicación, la cual es gratuita en iPhone y iPad, y esta nos resume de forma muy práctica lo que acaba de mencionar el estudio previo, tanto el costo y como el riesgo que tiene el paciente ante una cirugía. Entonces, cuando ya hemos determinado esos factores de riesgo, lo que debemos de hacer es una optimización prequirúrgica, ¿sí? Sabemos que los pacientes con alto riesgo, pero con una expectativa de vida larga, se deben de llevar a una optimización. No pasa eso con los pacientes con una expectativa de vida corta. A esos pacientes se les debe indicar manejo no operatorio, ¿sí? Y lo fundamental, la clave de esto está en reducir ese riesgo de la cirugía. ¿Y cómo lo logramos? Básicamente con estos 3 componentes, que son en los que más se ha trabajado. La condición física, el estado metabólico y el tabaquismo. Trabajar en esos ha demostrado disminuir la morbilidad en el posoperatorio de estos pacientes. En cuanto a la condición física y la pérdida de peso, son estudios de cohortes que muestran que el índice de masa corporal mayor a 35 está asociado casi 2 veces más de riesgo de infecciones del sitio operatorio o de morbilidad asociada al procedimiento quirúrgico. Entonces, por eso se considera que la meta ideal para llevar a cirugía a esos pacientes es que tengan un índice de masa corporal menor a 35 kilogramos por metro cuadrado. Y si el paciente no lo logra estos objetivos, se debe de autoevaluar y generar conciencia, porque en realidad
si llevamos un paciente con un índice de masa corporal mayor a este, la morbilidad es muy alta. Cuando estamos ante un estancamiento de ese índice de masa corporal, o sea, ya estamos en el programa tratando de disminuir, de bajar de peso con estos pacientes, pero no lo logramos, se debe de interconsultar con soporte nutricional y también tenemos la opción de cirugía bariátrica. Lo más importante en todo el camino, en todo este camino, es no abandonar el paciente. Cabe resaltar que el manejo de este grupo de pacientes debe ser interdisciplinario, ¿sí? Mancomunado, conjunto con soporte nutricional, bariátrica, psicología, endocrinología. En cuanto al control del estado metabólico y diabetes, la hiperglicemia crónica está asociado a complicaciones posoperatorias no solamente en este tipo de pacientes, sino en cualquier tipo de cirugía. Lo ideal es tener una hemoglobina glicosilada menor a 7.5%, ya que se ha encontrado en estudios in vivo que la hiperglicemia crónica genera glicosilación de proteínas con disminución de la elasticidad de esos tejidos, la producción del colágeno no es de buena calidad, por lo tanto fácilmente se puede generar una dehiscencia de la sutura, ¿sí? Al igual que la función leucocitaria se va a encontrar reducida. Entonces, la idea con estos pacientes diabéticos es llevarlos a una meta de hemoglobina glicosilada menor a 7.5. Sin embargo, en este estudio de cohortes muestran que las complicaciones se aumentan cuando la hemoglobina glicosilada es mayor a 6.5. Por eso no vamos a entrar en discusión, ya que se han generado muchas guías de diabetes internacional donde se han modificado los objetivos en los pacientes, las metas de hemoglobina glicosilada, y han encontrado que generar hipoglicemia está asociado también a alta mortalidad. Por eso los pacientes que no se logran tener una meta, al menos de hemoglobina glicosilada menor de 7.5, debe de ir con valoración por endocrinología. En cuanto a la optimización nutricional, el mal estado nutricional está asociado a fístulas enterocutáneas posterior al procedimiento, estados inflamatorios por el catabolismo que está generando, y esto va a disminuir también la respuesta inmunitaria. En la cirugía abdominal, no solamente de hernias, sino cualquier tipo de cirugía intraabdominal, la albúmina se ha encontrado como un marcador de mortalidad, y en un estudio publicado en el 2014, que está referenciado en estas clínicas de Norteamérica, encuentran que cuando la albúmina era menor de 2.5, la mortalidad, las complicaciones fueron del 42%, ¿sí? Dentro de las complicaciones está las infecciones del sitio operatorio, de la malla, y cuando la albúmina fue mayor a 3.5, la mortalidad y complicaciones fueron del 0%. Los pacientes severamente desnutridos se indican llevarlos a un régimen de nutrición perioperatoria, ¿sí? Nutrición mixta, que considerarían tanto en oral como parenteral, y esto se ha asociado a disminución de complicaciones infecciosas cerca del 38%. En cuanto a las fístulas enterocutáneas que se presentan después de una primera cirugía de reparación de hernia, lo que se indica es que se lleve de 6 a 8 semanas después de la cirugía índice, previa optimización nutricional, ¿sí? Y nos pueden servir como marcadores para determinar si estamos logrando los objetivos nutricionales, la albúmina, la prealbúmina y la PCR, para determinar la inflamación sistémica que tiene el paciente. Otra herramienta que podemos tener a la mano es ese mini nutricional, el manejo, la evaluación mini nutricional, ¿sí? Que es la valoración subjetiva global. Entonces, en cuanto a la parte de la optimización nutricional, tratan de estudiar si dar una dieta con aminoácidos o una inmunonutrición, como se le menciona,
o dar una nutrición convencional. ¿Cuál es mejor? Este metaanálisis encontraron que le fue mejor en cuanto a la tasa de infecciones cuando la nutrición contenía aminoácidos como arginina, ¿sí? Igualmente la estancia hospitalaria fue menor, sin embargo los datos son heterogéneos en este caso. No se quedan tranquilos con esto y sacan un nuevo metaanálisis donde comparan nuevamente con más pacientes tanto la nutrición convencional y la inmunonutrición. Y lo que muestran estas gráficas es que no hay diferencias estadísticas significativas en cuanto a infección al sitio operatorio o estancia hospitalaria si damos nutrición enteral convencional o a base de aminoácidos. Entonces, lo importante, lo interesante de esto es que debe de nutrirse al paciente antes de llevar a cirugía, que cómo lo hace de la forma convencional o con inmunonutrición, pero lo ideal es que se tenga un perfil nutricional previo óptimo. En cuanto al tabaquismo, si bien es conocido por todos, el tabaquismo en estos pacientes disminuye el aporte de oxígeno hasta en un 15%, la agregación plaquetaria se disminuye en un 20%, la función leucocitaria se encuentra disminuida en un 50% y la producción de colágeno por parte de los fibroblastos va a estar alterada y es de mala calidad. Por lo tanto, el tabaquismo activo está asociado a morbilidad e infecciones. Y en este estudio lo que tratan es de identificar cuántas veces, cuál es el riesgo de que si usted tiene tabaquismo activo y lo lleva al paciente, el paciente con tabaquismo activo es llevado a cirugía, tiene un chance de complicaciones desde 1.3 a 2.4 veces más. Y en este otro estudio lo que hacen es comparar pacientes con tabaquismo activo y pacientes que se los llevó a cirugía, pero se les indicó suspender el tabaco o fumar cigarrillo en las últimas 4 semanas, ¿sí? Encontraron que el grupo en el que suspendió el cigarrillo 4 semanas antes de la cirugía hubo una reducción de complicaciones hasta en un 40%. Y para esto han surgido múltiples opciones. Una de ellas la terapia de reemplazo con nicotina. Es difícil uno definir en realidad si el paciente está siendo adherente a las indicaciones del médico tratante. Por eso existe este test de anabacina urinaria. No se hace en todas las instituciones, pero es lo que tenemos y que nos puede indicar si el paciente en realidad ha suspendido el cigarrillo o aún continúa fumando en la casa. En cuanto a la indicación de tromboprofilaxis y tratamiento antibiótico previo a la cirugía, la recomendación es de grado B en cuanto al uso rutinario de antibióticos profilácticos para estas hernias. Y la profilaxis tromboembólica se debe de evaluar los riesgos del paciente, por eso tiene un grado D de recomendación. Otros esfuerzos en cuanto a que no han demostrado tener mayor evidencia científica, pero pues que existen y algunas personas los utilizan, es la no preparación intestinal rutinaria y no utilización de anestesia epidural. Si bien es cierto, la anestesia epidural se ha asociado a disminución del hilio postoperatorio, pero en este caso condicionaría a un paciente que esté postrado en cama, que esté generando dificultad, dolor también del mismo catéter de anestesia epidural. Por lo tanto, no tiene mayor indicación usted dejarle un catéter peridural para dolor postoperatorio. No ha demostrado como tal evidencia de que a favor de este tipo de intervenciones.
Y hablando de la preparación de la pared abdominal, existen dos intervenciones principales. La una mencionamos inicialmente el neumoperitoneo preoperatorio y la toxina botulínica. En cuanto al neumoperitoneo preoperatorio progresivo, el objetivo principal es de la utilización de este es disminuir la aparición del síndrome compartimental abdominal en el intraoperatorio o en el posoperatorio inmediato, ¿sí? ¿Y cómo lo logra? Se logra generando una adaptación progresiva de esa cavidad abdominal, ¿sí?, a lo que será un futuro cierre en la línea media de ese plano abdominal que se ha perdido. Entonces lo que hace es, tiene múltiples bondades, dentro de ellas la liberación de las adherencias que se encuentran en el saco herniario, ya sea por presión o por disminución del edema de esos tejidos, van a caer a la cavidad abdominal natural. La expansión progresiva de esa cavidad abdominal genera relajación y elongación muscular y va a permitir un afrontamiento sin mayor tensión en la línea media y nos permite una adecuada cobertura musculoaponeurótica y cutánea del defecto, llevando a cabo una cirugía de reparo sin tensión, que es para la cual nos ha servido este neumoperitoneo preoperatorio. ¿Qué pacientes estaría indicado realizarles neumoperitoneo preoperatorio? Entonces, describen pacientes con hernias grandes, en las que grandes estamos hablando de mayores a 10 centímetros, como lo describe la clasificación, o pacientes que cuando realizamos diferentes índices, dentro de esto está el índice de Tanaka, uno de ellos, si nos da el punto de corte que toman ellos de 25%, estaría indicado neumoperitoneo preoperatorio. Entonces, este método de Tanaka lo que hace es considerar la cavidad abdominal como una estructura elipsoide. ¿Qué es lo que sucede? Toma tanto la cavidad abdominal y el saco herniario. Entonces, toma dos estructuras por separado y mide el volumen de esa estructura elipsoide, tanto de la cavidad abdominal, tomando los diámetros longitudinal, ¿sí?, anteroposterior y transverso. Esto lo lleva acá a una constante de 0.5 y lo multiplica por cada uno de esos diámetros. Y luego hace la relación. Entonces, en este caso, por ejemplo, están haciendo, determinando el diámetro del saco herniario, que está sombreado de rojo, les dio 489, el diámetro, el volumen de la cavidad abdominal, que les dio 8.535, ¿sí? Hacen una división, lo multiplican por 100 para determinar el porcentaje. En este caso fue del 5.7%. Entonces, el punto de corte para definir que estamos ante una hernia con pérdida de domicilio valorado por tomografía es del 25%. Este estudio publicado en este año, donde, que ya lo mencioné previamente, donde los expertos se reunieron y encontraron que este método de SAVAK, que es otro método cuyo punto de corte es del 20%, consideran que es más sensible y específico y que se puede adaptar mucho más a la cavidad abdominal, porque encontraron que cuando utilizan el método de Tanaka, se pierde la relación y pierde tal vez la sensibilidad cuando el volumen de ese saco herniario es mayor del 50%. Entonces, por eso los expertos en este año indicaron que el método de ahora en adelante utilizar es el de SAVAK. ¿Y en qué consiste? Igualmente lo que hacen es determinar el volumen del saco herniario. No, es que él se fue dentro. Determinan el volumen de la cavidad abdominal, ¿sí?, pero no lo toman por separado cada uno, sino que lo suman, ¿sí?, a lo que le llaman el volumen peritoneal total, que sería el volumen peritoneal total
la suma de ese volumen de la cavidad abdominal con el volumen del saco herniario. Entonces, en el lado derecho, perdón, en el lado derecho ustedes encuentran acá que están tomando en el numerador el volumen del saco herniario, en el denominador el volumen de la cavidad abdominal más el volumen del saco herniario, y ese resultado lo multiplican por 100, y el punto de corte, ¿sí?, es mayor al 20%. Cuando es mayor al 20% ese defecto herniario, entonces consideramos que estamos ante una hernia con pérdida de dominio. Acá hago el ejemplo, entonces toman el mismo ejemplo previo. Si tomamos el volumen del saco herniario de 489 sobre el volumen de la cavidad abdominal más el volumen del saco herniario, nos da un porcentaje herniado de 5.4, que en realidad no varía mucho con Tanaka, pero cuando el porcentaje del saco herniario es mayor del 50%, esta fórmula, este método de Savak es mucho más sensible y específico, y es lo que indican los expertos. Entonces, el neumoperitoneo preoperatorio, ¿cómo se realiza? Usted debe tomarle un estudio imagenológico, una tomografía antes de iniciar esta terapia, y después, o sea, a las 2 semanas, cuando ya ha culminado el manejo con el neumoperitoneo. Se introduce un catéter pigtail o un catéter venoso central a la cavidad abdominal. Solo puede ser guiado por ecografía o tomografía, y consiste en estar insuflando diariamente durante 2 semanas de 500 a 1000 mililitros de aire. Tiene que tener especial cuidado con la presión intraabdominal, no ir a sobrepasar de 15 milímetros de mercurio. Lo ideal es que se esté haciendo mediciones de esta presión intraabdominal, ¿sí? En esta imagen se puede observar en el lado izquierdo un gran defecto herniario ventral con contenido intestinal asociado, ¿sí? Y aquí hacen una medición de los planos musculares del recto abdominal y de los oblicuos, encontrándose que antes del neumoperitoneo preoperatorio era de 5.9 en cuanto al recto abdominal, y después del neumoperitoneo preoperatorio hubo una elongación de este músculo hasta 7 centímetros, y lo mismo sucedió con el oblicuo mayor, ¿sí? También hubo liberación de esas adherencias que se encontraban en el saco herniario, y esto le va a permitir un abordaje mucho más seguro cuando usted va a realizar el procedimiento quirúrgico. En este estudio encontraron una reducción del volumen visceral hasta del 46%, o sea que disminuyó su edema tisular de esas vísceras que se encontraban en el saco herniario. Entonces, las indicaciones para realizar neumoperitoneo preoperatorio son aquellas hernias mayores de 10 centímetros, con sacos irreductibles o donde hay pérdida de domicilio. Hay unas indicaciones relativas, es en aquellas hernias grandes, recidivantes, donde ha existido mallas infectadas, o en situaciones donde no se recomienda usar prótesis, y lo que usted va a realizar es un afrontamiento en la línea media, ¿sí? Sin utilizar una malla. Contraindicaciones para el neumoperitoneo preoperatorio: la edad avanzada, ¿sí?, mayores de 80 años, enfermedades descompensadas. Va a complicar un poco más el panorama en estos pacientes si utilizan neumoperitoneo preoperatorio, por eso al paciente se lo debe llevar en condiciones óptimas. Y si usted ya ha iniciado el neumoperitoneo preoperatorio y el paciente comienza a presentar disnea o lesiones cutáneas secundarias a la isquemia por la distensión abdominal que genera, en ese momento está indicado suspender el neumoperitoneo progresivo. La otra terapia utilizada es la toxina botulínica, y básicamente lo que hace esta es, aquí muestro en la gráfica A, la acción normal que ejerce la acetilcolina en el espacio sináptico
y en sus receptores, generando la contracción muscular. Pero cuando se le agrega toxina botulínica, lo que va a hacer es evitar esa degranulación de esos neurotransmisores tipo acetilcolina al espacio presináptico, de tal manera que los receptores de acetilcolina van a estar libres y no va a haber un efector sobre la fibra muscular o la placa neuromotora. Entonces, la toxina botulínica es un potente neurotóxico producido por el Clostridium botulinum. El tipo de toxina botulínica que se utiliza es la A, y lo que genera es una parálisis flácida reversible de esa musculatura abdominal. El efecto máximo se ve a las 2 semanas y puede durar entre 4 a 6 meses. Entonces lo que hace es acondicionar esa pared abdominal para llevarla a la plastia abdominal y hacer un cierre sin mayor tensión. Disminuye además la retracción lateral de la musculatura y permite el avance de colgajos laterales sin mayor dificultad en cuanto a generar debilitación, como tal debilitar estos planos anatómicos, ¿sí? Entonces, lo más importante es que no debilita la pared abdominal de forma permanente, la toxina botulínica, y por el contrario le permite una elongación muscular y llevar un cierre en la línea media sin mayor tensión. No hay una dosis estándar, esas son las marcas comerciales que se presentan. Acá en Colombia hay otras que también recomienda el INVIMA, que están aprobadas por el INVIMA, pero en términos generales la dosis varía de 200 a 400. ¿Sí? En nuestro hospital se utiliza 200 en cada lado de la pared abdominal, o sea 400 en total, y lo que se recomienda es que se aplique en los 3 planos musculares, guiado por ecografía, tanto en el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso abdominal. En esta imagen se puede observar los 3 planos musculares y la aguja ingresando a este plano de la cavidad abdominal, y en 3 sitios donde se debe puncionar, ¿sí? En 3 sitios en cada lado, o sea, en total serían 6 puntos donde se inyecta en la pared abdominal. Y lo hace entre los planos que se encuentran entre la línea medioclavicular y la línea axilar anterior. Entonces son 3 puntos en los que se va a inyectar del lado derecho y 3 puntos del lado izquierdo. También se ha utilizado en hernias inguinales con pérdida de domicilio, ¿sí? Y en estas imágenes lo que se puede evidenciar en la imagen antes de la aplicación de la toxina, obsérvese el plano muscular de 8 centímetros aproximadamente, y cuando se le ha aplicado la toxina botulínica, este plano muscular aumentó de longitud hasta 10.1 centímetros. Lo mismo sucede con el espesor, ¿sí? O sea, con el grosor de ese plano muscular que disminuye después de la aplicación de la toxina botulínica. En este caso, en la figura A era de 3.87 y 4 semanas después de habérsele aplicado la toxina botulínica se encuentra en 2.3. Esto para efectos prácticos lo que va a generar es una adecuada movilidad de esos planos musculares, se elongan a tal punto en que permiten un cierre sin mayor tensión en la línea media. En este metaanálisis lo que hacen es comparar tanto el neumoperitoneo preoperatorio y la toxina botulínica y otros expansores de tejidos. Fueron 21 estudios. 269 pacientes se les aplicó neumoperitoneo preoperatorio y el cierre primario de esa fascia se logró en el 84%. Hubo una recurrencia a 48 meses del 7% de esos pacientes y en 124 se tuvo que utilizar malla. Las complicaciones como tal fue el enfisema subcutáneo, infección del sitio operatorio, pero cuando utilizaron toxina botulínica
pues son pocos los pacientes en los que se utilizó porque es un poco más costoso este tipo de terapia. El cierre primario de esa fascia se logró en el 100%, ¿sí? El cierre como tal, sin requerimiento de malla ni de otro tipo de separación de componentes, fue en el 34%. El 51% se le hizo separación de componentes anteriores y el 13% Rives estopa. No se reportaron complicaciones durante los 48 meses de seguimiento. Bueno, entonces, en cuanto al aumento del volumen de la cavidad abdominal, como ya mencioné, tenemos diferentes estrategias, pero también tenemos la separación de componentes anterior o posterior que puede aumentar ese volumen de la cavidad abdominal hasta un 6%. Cuando se utiliza toxina botulínica, puede aumentar el volumen de la cavidad abdominal hasta un 20%, y cuando se utiliza neumoperitoneo preoperatorio lo hace hasta en un 40%. ¿Sí? Y lo interesante es que un 35% de los defectos mayores de 15 centímetros siempre van a requerir separación de componentes tanto anterior o posterior. En resumen, antes de todo, antes de embarcarse en el manejo de estos pacientes, se debe clasificar y estadificar adecuadamente al paciente. Si consideramos que se indica cirugía en pacientes con alto riesgo, debemos optimizarlos prequirúrgicamente, como lo mencionamos, con la condición física y la pérdida de peso. Y la meta es un índice de masa corporal menor a 35, valorar el estado metabólico y control de la diabetes, la optimización nutricional y el cesar, indicar que suspenda el tabaquismo, ¿sí? Porque esto es asociado a disminución en las complicaciones posterior al procedimiento. Ya cuando vamos a hacer la preparación de esa cavidad abdominal, tenemos las dos opciones que son el neumoperitoneo preoperatorio, la toxina botulínica, como lo mencionamos, o la separación de componentes en menor medida. Pero lo que quería comentarles, escucho comentarios y sugerencias. Bueno, Orlando, vamos terminando la tercera revisión de toda esta parte del módulo. Me gustaría escuchar varios de los profes que están, me gustaría escuchar a todos, manejamos la parte de pared abdominal, veo ahí a Laín, al profe Méndez, veo a muchos de los profes ahí, me gustaría escuchar la opinión de todos ellos con respecto a esta parte, a este concepto de preparar la pared adecuadamente, porque lo que veíamos inclusive nos tocó mucho desde que todo paciente se dejaba un poquito a veces apretadito y vimos muchos compartimentos abdominales, todavía ocurren compartimentos abdominales y creemos que es por esa parte de no optimizar el manejo antes de. Me gustaría escuchar los profes. Bueno, está levantando la mano el doctor Gabriel Cárdenas, luego sigue el doctor Méndez. Doctor Cárdenas. Gracias, buenos días. No, excelente tu revisión, me parece que es lo que actualmente se debe considerar para la evaluación tanto pre como el proceso de rehabilitar estos casos tan complicados, porque son casos bien en extremis frente a toda la condición metabólica y general del paciente. Yo pienso que, pues desafortunadamente, no sé, Mauro, la toxina botulínica qué tanto costo tiene, pero es ideal tenerla. Y obviamente hay que usarla siempre y cuando tengamos las condiciones. Yo no sé qué tan factible es en nuestros medios si se está actualizando con las EPS y las autorizan en forma práctica. Hay algo que a mí siempre me ha preocupado, que les comento, pues como experiencia personal, cuando he tenido estas posibilidades, una de las razones por las cuales yo he tenido la posibilidad de tener mayor facilidad en cierre de la pared ha sido la resección del aumento. Con frecuencia encuentro un gran delantal mental, que entre otras cosas está medio fibrótico y medio isquémico,
porque ha estado encarcelado toda la vida y prácticamente ha perdido su componente. Y creo que la mayoría de las veces por eso es que no se presenta una obstrucción intestinal aguda, que eso sería otro paseo, porque cuando uno opera estos pacientes agudos sí se vuelve un problema. Tendría que derivar uno la corrección de la ventilación para un tiempo secundario como un control de daño, mejor dicho. Pero sí he encontrado inclusive en hernias inguinal-escrotales grandes que el gran componente de la herniación es un delantalo mental. Y yo honestamente pues, no tengo literatura de respaldo, pero el hecho de resecar el aumento te ayuda muchísimo a no tener que reducir todo este contenido que está afuera y aumentar la presión intraabdominal. Se reseca el aumento, se hace una mentectomía y he sacado 1 kilo, sin exagerar, porque es pura grasa isquémica, fibrótica, que entre otras cosas, si uno la devuelve, es muy probable que eso genere mucho más adherencias, pero no sé si encontraste en la literatura a alguien que tenga eso escrito o que lo considere dentro de las apreciaciones extrapolatorias que uno pueda tener. Eso era lo que quería comentar. Gracias. Dentro de lo revisado y las guías que mencioné, no describen la aumentectomía parcial como un método para disminuir el riesgo de síndrome de compartimiento abdominal intra o en el posoperatorio inmediato. Ahí quiero aportar, profe Cárdenas, que usted ha tocado un tema que es como cardinal, que nos da susto a todos, ¿sí? Sobre todo en los pacientes superobesos, con pacientes que tienen pérdidas de domicilio, y no solo hablan de mentectomías, porque sí lo hablan como una de las estrategias para disminuir el compartimento, sino que hablan de resecciones viscerales, y estamos hablando de hacer colectomías casi totales. El grupo del doctor Parra Dávila en Miami fue uno de los que empezó haciendo resecciones viscerales, lo que a uno le produce muchísimo escozor para cerrar una pared, porque estamos entrando por una patología casi de origen benigno para terminar casi en una posible complicación por una filtración, y ya son 2 cosas las que hay que valorar. Entonces, profe, ya hay artículos y literatura con respecto a resecciones multilaterales, y la parte de la aumentectomía total se convierte en una de las herramientas en el momento de cerrar pacientes que tengan complejidad para la parte del cierre. Usted habló de la toxina botulínica, y precisamente esa es una de las cosas que se quiere evitar. Lo ideal en este momento es que hacer o separación anterior de componentes con los que tengan algún tipo de comorbilidad, o hacer idealmente separaciones posteriores tipo Rives estopa, o si hay que irse más lateral, hacer la transección del transverso, que se llama la técnica TAR. Ajá. Entonces hacia eso va todo. Cuando tú relajas la pared abdominal, le pones neumoperitoneo, ya casi el 30% relaja la pared abdominal, y la gran mayoría de los pacientes cierran en el momento de tomar la decisión ya final de eso. La toxina botulínica se consigue, profe, hay que llenarle el MIPRES tan harto de llenar por muchísimos, pero cuando ya se vuelve costumbre llenarlo, se consigue. La ampollita de 200 unidades internacionales normalmente que se consigue es el Disporo o el Botox, vale como 800.000 pesos, profe, y con una ampolla de 200 se pueden colocar 200 en cada lado sin ningún tipo de problema, guiado por ecografía, ojalá. Y nosotros ya en el hospital hemos colocado como 10 toxinas botulínicas, y definitivamente sirve. Neumoperitoneos operatorios solo hemos tenido un paciente que nos terminó haciendo un tromboembolismo pulmonar. Ya, cuando lo fuimos a ver era un paciente de 120 kilos y lo teníamos con dosis subóptimas de tromboprofilaxis, que es una de las cosas fundamentales en el momento de dar neumoperitoneo preoperatorio. Quiero que de pronto no quede en el ambiente de que hacer aumentectomía parcial hace parte como tal de las guías que se han publicado. O sea, es una estrategia, es una opción, pero en realidad la guía que revisé de este año no lo indican como primera medida.
¿sí? Porque antes de ir a hacer esa omentectomía parcial o resecciones intestinales, existen otras opciones como las que acaba de mencionar. Entonces, por eso la guía como tal que revisé al menos no lo tomaba como primera medida. Sigue el doctor Manuel Méndez. Perdón, te termino un comentario chiquito. Y es que la ventaja, Mauro, que tiene la omentectomía es que uno no toca visceral. Pues obviamente se trata de que no haya lesión visceral. Y eso pues te disminuye mucho la probabilidad de filtración. Porque se reseca solo el aumento. Y la verdad es que a veces hay delantales omentales donde es pura grasa. Y como son obesos, y lo que tiene el saco herniario es grasa, que es lo que hace que el paciente no se seque, sino que son encarcelaciones crónicas. Es eso. Gracias. Muchas gracias. De acuerdo, profe. Y la idea precisamente de las otras herramientas es tratar de evitar llegar a la parte de resección. Yo no he hecho ni una sola resección. Yo he quitado aumentos, pero yo no he hecho ni una sola resección. ¿Sí? Me da mucho temor ver lo que ya hacen en otros lados de hacer colectomías, porque el órgano principal para retirar es el colon. Y quitan colon derecho, transverso, descendente y hacen una anastomosis del ilion a la parte del recto superior. Eso suena, no sé, todavía no lo. Exactamente, es demasiado agresivo, sí señor, sí señor. De acuerdo. Perfecto. Continúa el doctor Méndez con la palabra. Sí, muchas gracias. Felicitar al doctor Arévalo, al doctor Zuluaga, porque pues, están haciéndonos una revisión muy completa de esta patología. Y pues quería preguntar, una vez hace uno la clasificación y estadificación del paciente, ¿cuál sería el orden? Toxina botulínica primero, neumoperitoneo después, ¿y qué criterios tendría uno para decir, bueno, ya es tiempo de hacer la cirugía o voy a esperar o qué tengo que hacer? Si hay alguna medición objetiva de eso. Orlando, hágale que esa se la sabe usted, hermano. Bueno, lo importante es clasificar y estadificar y luego determinar el riesgo que el paciente tiene para llevar a una cirugía, ¿sí? Esto es una cadena de eslabones. Cuando usted, para clasificar y estadificar, usted debe tomar una imagen, ¿sí? Y con la imagen usted determina si estamos ante una hernia con pérdida de domicilio o no, si ese paciente va a requerir neumoperitoneo preoperatorio, una estrategia para llevar afrontamiento de esos tejidos a la línea media sin mayor tensión. En el caso de que usted considere que se trata de una hernia con pérdida de domicilio y que va a requerir neumoperitoneo o toxina botulínica, entonces el paso a seguir es determinar las comorbilidades. ¿El paciente en realidad se beneficia de la cirugía? Lo que mostraba, el riesgo supera el beneficio, sí o no. ¿Sí? Si es un paciente que tiene un riesgo, ¿sí?, moderado, pero que se puede modificar y el paciente se va a beneficiar de la cirugía, no tiene ninguna contraindicación, entonces se debe optimizar prequirúrgicamente. Y esto lo hace... Orlando, para redondear la pregunta del profe Méndez, y es muy claro, el diámetro que importa en el momento de abordar una hernia ventral es el diámetro transverso, no el diámetro longitudinal. Yo puedo tener incisiones hipopúbicas y tener separación de los rectos abdominales, que es lo que me hace la complejidad de la hernia ventral, menores a 5 centímetros, ¿sí? Y eso probablemente no va a necesitar absolutamente ningún tipo de prehabilitación. Esos pacientes se llevan sin ningún tipo de problema a la parte de cirugía. El problema son los pacientes que tienen más de 10 centímetros de diámetro transverso. Ya esos pacientes ya se consideran hernias o defectos grandes. ¿Cuáles son los candidatos para colocar? Entonces, en el orden se llama toxina botulínica de primero y neumoperitoneo preoperatorio de segundo. La toxina botulínica, por lo que vimos en las dos diapositivas que puso Orlando allí, ¿sí?, actúa haciendo relajación muscular y atrofia muscular que no es definitiva, sino que es parcial, ¿sí? O sea, transitoria. Entonces, se coloca siempre 4 semanas antes de la cirugía. O sea que el día cero para empezar el planeamiento quirúrgico con respecto a la parte de prehabilitación es precisamente eso. Entonces, llevar el paciente, colocarle la toxina botulínica, a los 15 días
de acuerdo a la separación, si tiene más de 10 centímetros, póngale el catéter de neumoperitoneo e insúflele más o menos 10 cc por kilo, que es más o menos el promedio durante 2 semanas, para luego llevar el paciente a cirugía. ¿Sí? Pacientes que tengan comorbilidades deben ir todos estudiados con ecocardiograma y pruebas de función pulmonar, absolutamente todos, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es que lo vamos a someter a un estrés fisiológico al cerrar la pared abdominal, la pared abdominal como un órgano, ¿ya? Entonces, más o menos ese es como la parte de mirar. Te llegó el paciente, tienes 60 años, por un antecedente de un abdomen abierto por una enfermedad diverticular complicada, se le hizo colectomía, se anastomosó, estuvo hospitalizado. ¿Cuándo operar a un paciente de esos? Lo ideal es operarlo después de los 6 meses y ojalá un año. ¿Por qué? Porque el síndrome adherencial ha disminuido. La respuesta inflamatoria del síndrome adherencial por el abdomen abierto ha mejorado muchísimo. ¿Sí? Tratar de no operarlos, no operarlos muy rápido. ¿Por qué? Porque pues, el riesgo de adherencias, riesgo de perforaciones, y la evidencia nos lo dice así de esa manera, ojalá después de los 6 meses en ese tipo de pacientes. Entonces, ese tipo de pacientes, la parte del estudio, toda la parte pre del estudio, pruebas de función pulmonar, ecocardiograma, empezar la parte de rehabilitación pulmonar, mejorar la parte del estado físico, lo mostró Orlando en los metaanálisis, es fundamental, ¿sí? Y si el paciente tiene más de 10 centímetros de diámetro transverso, no longitudinal, transverso, ya es una hernia compleja, ¿sí? Que va a requerir la parte de la prehabilitación. ¿Qué es lo ideal? Todo paciente tratar de dejarlo en un Rives estopa para no los compartimentos laterales, para no tratar de comprometerlos, que es el TAR o la disección lateral de la parte del transverso. Ese es más o menos como el plan de hacer en ese tipo de pacientes. Gracias, Doc. ¿Podría ampliarle un poquito la técnica para el neumoperitoneo? Si usa el laparoscopio. No, profe, la técnica de neumoperitoneo, Sí. Normalmente se utiliza el punto de Palmer. El punto de Palmer es un punto que utilizamos, ¿sí? Para hacer los abordajes en cirugía laparoscópica cuando tenemos incisiones o cicatrices de línea media, porque es el punto de la cavidad abdominal que menos tiene adherencias, ¿ya? Y lo que se hace es eso, ¿sí? Se hace con una aguja de Berres convencional, ¿ya? Y se coloca. Se puede hacer por guía ecográfica o tomográfica, ¿sí? La literatura, salió un estudio donde se veía que había más complicaciones cuando se hacía por imagen que hacerlo con una técnica de Seldinger convencional, colocando la aguja de Berres en ese sitio. El punto de Palmer es subcostal, con línea medio clavicular, 2 centímetros debajo del reborde subcostal. Ese es el punto de Palmer. Si ese está comprometido, pues se coloca en un sitio donde no haya adherencias, donde no haya cicatrices. Si en esa zona hay cicatrices, pues no lo coloques allí, ¿de acuerdo? Y lo ideal también es hacer una técnica abierta, pero colocar allí. Se coloca un catéter venoso central convencional, ¿sí? Convencional, ¿ya? Y se insufla, la primera insuflada son 500 centímetros. Más o menos 500 centímetros, o hasta que el paciente tolere. Después de esos 500 centímetros se lleva a radiografía, y en la radiografía ya vamos a ver el nemoposición. Si se coloca bajo guía, verificó en ese momento. Es un catéter central como colocamos un catéter central convencional. Así, esa es la técnica para la colocación del catéter de neumoperitoneo preoperatorio.